Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance, drama y culturas fascinantes. Prepárense porque vamos a hablar de las series turcas que conquistaron nuestros corazones y, seamos honestos, cambiaron la televisión para siempre. Desde las intrigas palaciegas hasta los romances prohibidos, las series turcas han llegado para quedarse, y hoy vamos a explorar 10 de ellas que, en mi opinión, marcaron un antes y un después en la forma en que consumimos contenido televisivo. Así que si eres fanático de las telenovelas, o simplemente tienes curiosidad por descubrir qué hace a estas series tan adictivas, este es tu lugar. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante para descubrir. Ahora sí, vamos a empezar con este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Comencemos con una serie que seguramente has escuchado nombrar, ***MYZYL***. Esta producción épica nos transporta a la época del Imperio Otomano, centrándose en la vida de Suleimán el Magnífico y su relación con la bella Hürrem Sultán. Más allá de la fastuosidad de los vestuarios y la impresionante recreación histórica, El Siglo Magnífico revolucionó la televisión turca por su ambición narrativa y su capacidad para humanizar figuras históricas. Las intrigas palaciegas, las alianzas políticas y, por supuesto, el intenso romance entre Suleimán y Hürrem mantuvieron a millones de espectadores pegados a la pantalla. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó el mundo, abriendo las puertas a la exportación masiva de series turcas a nivel global. Definitivamente un punto de inflexión en la historia de la televisión. El Siglo Magnífico no solo fue una serie, fue un fenómeno cultural. Antes de ella, las series históricas en Turquía tendían a ser más documentales o enfocadas en hechos puntuales. El Siglo Magnífico se atrevió a sumergirse en la vida privada de la realeza otomana, mostrando sus ambiciones, sus miedos, sus amores y sus odios. Esto generó un debate público en Turquía, con algunos acusando a la serie de distorsionar la historia y otros defendiéndola como una obra de ficción que entretenía y educaba al mismo tiempo. Recuerdo que en su momento los historiadores y críticos se dividieron, algunos argumentando que la serie trivializaba figuras importantes y otros aplaudiendo su capacidad para despertar el interés del público en la historia otomana. La clave de su éxito radicó en la complejidad de sus personajes. Suleimán no era simplemente un sultán poderoso, sino también un hombre atormentado por sus responsabilidades y sus deseos. Hürrem no era solo una esclava hermosa, sino una mujer inteligente y ambiciosa que luchó por su lugar en un mundo dominado por hombres. Estos personajes, interpretados magistralmente por un elenco de actores talentosos, resonaron con el público de todo el mundo, que se sintió identificado con sus luchas y sus aspiraciones. La química entre Ali Tergenk, que interpretó a Suleimán, y Mary Muzerli, que dio vida a Hürrem, fue simplemente magnética. Su romance en la pantalla era tan intenso y convincente que trascendió las barreras culturales y lingüísticas. Además, El Siglo Magnífico elevó los estándares de producción de la televisión turca. La serie contaba con un presupuesto generoso que se invirtió en vestuario, escenografía y efectos especiales de alta calidad. El Palacio de Topkapi fue recreado con un detalle impresionante, transportando al espectador a la época del Imperio Otomano. El vestuario, diseñado por expertos, era una obra de arte en sí mismo, reflejando el poder y la riqueza de la corte otomana. Esta atención al detalle contribuyó a crear una experiencia visualmente cautivadora que enganchó al público desde el primer episodio. Creo que mucha gente se sorprendió al ver la calidad de la producción, lo cual ayudó a cambiar la percepción sobre las series turcas. Ahora hablemos de una serie que te hará creer en el amor verdadero, ***Aşk Memnu***. Esta adaptación moderna de una novela clásica turca cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con Adnan Bey, un hombre adinerado y mucho mayor que ella. Lo que comienza como una búsqueda de seguridad y estabilidad económica, pronto se convierte en un torbellino de pasión cuando Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de su esposo. Amor Prohibido causó un revuelo en Turquía por su tratamiento audaz y sensual del adulterio, pero también cautivó al público por la química innegable entre los protagonistas y la complejidad de los personajes. La serie exploró temas como la soledad, el deseo y las consecuencias de nuestras decisiones, convirtiéndose en un fenómeno cultural que generó debates y discusiones en todo el país.
Además, su final fue uno de los más vistos en la historia de la televisión turca, demostrando el impacto que tuvo en la audiencia. Amor Prohibido no solo fue una serie popular, fue un catalizador social. La serie desató una ola de debate sobre la moralidad, el amor y el matrimonio en Turquía. La infidelidad de Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, fue condenada por algunos y defendida por otros. Algunos argumentaron que Biter era una víctima de las circunstancias, atrapada en un matrimonio sin amor, mientras que otros la consideraban una mujer egoísta y manipuladora. Lo interesante es que este debate se trasladó a las redes sociales y a los medios de comunicación, generando un diálogo nacional sobre los roles de género y las expectativas sociales. El personaje de Biter Ziyagil se convirtió en un ícono de la moda. Su vestuario, sus peinados y su maquillaje fueron imitados por mujeres de todo el país. Las marcas de moda y belleza se peleaban por patrocinar a Beren Saat y asociar sus productos con el personaje de Biter. Su influencia fue tal que incluso años después de la emisión de la serie, su estilo sigue siendo una referencia para muchas mujeres turcas. El final de Amor Prohibido fue un evento televisivo sin precedentes. Las calles quedaron desiertas mientras millones de personas sintonizaban el último episodio para ver cómo terminaría la historia de Biter y Belul. La escena del suicidio de Biter fue impactante y conmovedora, dejando a muchos espectadores con lágrimas en los ojos. La serie generó un debate sobre el suicidio y la salud mental, y ayudó a crear conciencia sobre la importancia de buscar ayuda profesional. Recuerdo haber leído artículos de opinión que analizaban el impacto psicológico del final de la serie y cómo había generado conversaciones importantes sobre temas que antes eran tabú. Cambiando un poco de tono, vamos a hablar de Ezel ***. Si te gustan las historias de venganza, esta serie es para ti. Ezel cuenta la historia de Omer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y enviado a prisión injustamente. Después de someterse a una cirugía plástica y adoptar una nueva identidad, Omer regresa bajo el nombre de Ezel para vengarse de aquellos que lo arruinaron. Ezel destacó por su guión inteligente, sus giros inesperados y sus personajes complejos y moralmente ambiguos. La serie exploró temas como la lealtad, la traición y la redención, y su final épico dejó a los espectadores sin aliento. Ezel demostró que las series turcas podían competir con las producciones internacionales en términos de calidad narrativa y producción, consolidando la reputación de Turquía como un importante centro de producción televisiva. Ezel fue una masterclass de narrativa. Inspirada en El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, la serie tomó elementos clásicos de la venganza y los adaptó a un contexto moderno y turco. El guión era intrincado y lleno de giros inesperados, manteniendo al espectador al borde de su asiento en cada episodio. La serie jugaba constantemente con la percepción del espectador, revelando información gradualmente y creando tensión dramática. Recuerdo haber quedado fascinada con la forma en que la historia se desenvolvía, revelando detalles del pasado que explicaban las motivaciones de los personajes. El personaje de Ezel, interpretado por Kenan İmirzalıoğlu, se convirtió en un antihéroe icónico. Ezel no era un hombre perfecto, sino un individuo atormentado por el pasado y consumido por la venganza. Sus acciones eran a veces cuestionables, pero el espectador podía entender sus motivaciones y empatizar con su sufrimiento. La interpretación de Kenan İmirzalıoğlu fue clave para el éxito de la serie, transmitiendo la complejidad emocional de Ezel de una manera convincente y cautivadora. La banda sonora de Ezel era inolvidable. La música compuesta por Toygar İki era melancólica y emotiva, reflejando el tono oscuro y trágico de la serie. Las canciones se integraban perfectamente en la narrativa, realzando las emociones de las escenas y creando una atmósfera opresiva. Recuerdo haber buscado la banda sonora en Spotify y haberla escuchado repetidamente, reviviendo los momentos más impactantes de la serie. Siguiendo con las historias de venganza, pero con un toque más femenino, tenemos Fatmagul Unsuku Ne. Esta serie aborda un tema muy delicado, la violación. Fatmagul es una joven que es brutalmente agredida por un grupo de hombres y luego obligada a casarse con uno de ellos para salvar su honor. Fatmagul Unsuku Ne fue revolucionaria por su valentía al abordar un tema tabú y por su representación realista y sensible del trauma de la violación. La serie generó un debate nacional sobre la violencia sexual y los derechos de las mujeres, y ayudó a crear conciencia sobre la necesidad de proteger a las víctimas y castigar a los perpetradores. Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatmagul,
recibió elogios por su actuación conmovedora y poderosa, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la justicia y la igualdad de género. Fatma Gul Unsuqne desafió las normas sociales. En una sociedad donde la violación a menudo se silencia y se culpa a la víctima, la serie se atrevió a abordar el tema de frente y a mostrar las consecuencias devastadoras de la violencia sexual. La serie no solo se centró en el trauma de Fatma Gul, sino que también exploró el impacto de la violación en su familia, su comunidad y su relación con su futuro esposo, Kerim. La serie desafió las normas sociales y las actitudes patriarcales que perpetúan la violencia contra las mujeres. La actuación de Beren Saat fue excepcional. Beren Saat se sumergió completamente en el personaje de Fatma Gul, transmitiendo su miedo, su dolor y su lucha por la supervivencia de una manera conmovedora y auténtica. Su actuación fue tan poderosa que resonó con el público de todo el mundo, convirtiéndola en una defensora de los derechos de las mujeres y una inspiración para las víctimas de violencia sexual. Recuerdo haber leído entrevistas con Beren Saat donde hablaba sobre la responsabilidad que sentía al interpretar a Fatma Gul y la importancia de contar su historia con respeto y sensibilidad. La serie tuvo un impacto social significativo. Fatma Gul Unsuqne generó un debate público sobre la violación y la justicia para las víctimas. La serie ayudó a crear conciencia sobre la necesidad de cambiar las leyes y las actitudes sociales para proteger a las mujeres y castigar a los agresores. Después de la emisión de la serie, se produjeron reformas legales en Turquía para endurecer las penas por violación y para brindar más apoyo a las víctimas. La serie también inspiró a organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres a intensificar su trabajo y a luchar por la igualdad de género. Ahora, vamos a hablar de una serie que combina romance, comedia y drama familiar, **Bir Istanbul Masal ***. Esta serie cuenta la historia de Selin, una joven humilde que se enamora de Demir, un hombre rico y poderoso. A pesar de las diferencias sociales y culturales, Selin y Demir luchan por estar juntos, enfrentando la oposición de sus familias y los obstáculos que la vida les presenta. Un cuento de Estambul fue un éxito por su historia romántica y conmovedora, pero también por su retrato realista de la sociedad turca y sus diferencias de clase. La serie exploró temas como el amor, la familia, la ambición y la lucha por la felicidad, y su final feliz dejó a los espectadores con una sensación de esperanza y optimismo. Un cuento de Estambul fue una bocanada de aire fresco. En un panorama televisivo dominado por dramas oscuros y complejos, esta serie ofreció una historia romántica y optimista que resonó con el público. La serie exploró las diferencias sociales entre los ricos y los pobres de Estambul, pero lo hizo con un tono ligero y esperanzador. La serie demostró que el amor puede superar cualquier obstáculo y que la felicidad es posible incluso en las circunstancias más difíciles. El romance entre Selin y Demir fue cautivador. La química entre los actores Özlem Konker y Mehmet Aslantu fue innegable, creando una historia de amor creíble y emocionante. El espectador se sentía identificado con las luchas de Selin y Demir por estar juntos y animaba por su felicidad. La serie demostró que el amor verdadero puede trascender las diferencias sociales y culturales. La serie celebró los valores familiares. Un cuento de Estambul enfatizó la importancia de la familia y la amistad en la vida de las personas. La serie mostró cómo el amor y el apoyo de la familia pueden ayudar a superar los desafíos y a alcanzar los sueños. La serie también exploró las complejidades de las relaciones familiares, mostrando cómo los miembros de la familia pueden pelear y reconciliarse, pero siempre permanecer unidos por el amor y el cariño. Cambiando de género, vamos a hablar de **Bezat C. Concedilla. Bir Ankara Polisiyesi ***. Esta serie policíaca sigue las investigaciones de Behzat C. Concedilla. Un detective de Ankara que es cínico, rebelde y poco convencional. Behzat C. Concedilla se destacó por su realismo, su humor negro y su crítica social. La serie abordó temas como la corrupción, la injusticia y la violencia policial, y presentó una visión oscura y pesimista de la sociedad turca. Behzat C. Concedilla. Fue un éxito entre el público joven y se convirtió en un fenómeno cultural, generando memes, frases célebres y un fervor fanático en las redes sociales. La serie demostró que las series turcas podían abordar temas complejos y controvertidos sin sacrificar el entretenimiento y la calidad narrativa. Behzat C. Concedilla. Fue una serie transgresora. En un panorama televisivo dominado por historias convencionales, la serie se atrevió a romper las reglas y a presentar una visión cruda y realista de la sociedad turca.
La serie no tenía miedo de abordar temas tabú como la corrupción, la violencia policial y la injusticia social. La serie también se caracterizaba por su lenguaje explícito y su humor negro, lo que la convertía en una propuesta arriesgada pero innovadora. El personaje de Behzad C. Concedilla era un antihéroe carismático. Behzad C. Concedilla no era un policía modelo, sino un individuo cínico, rebelde y alcohólico que luchaba contra sus propios demonios. Sin embargo, el espectador podía empatizar con él debido a su sentido de la justicia y su compromiso con la verdad. La actuación de Erdal Bekiolu fue clave para el éxito de la serie, transmitiendo la complejidad emocional de Behzad C. Concedilla, de una manera convincente y memorable. La serie generó un diálogo social importante. Behzad C. Concedilla. No solo entretenía al público, sino que también lo invitaba a reflexionar sobre la realidad social y política de Turquía. La serie generó debates sobre la corrupción, la violencia policial y la injusticia social, contribuyendo a crear conciencia sobre estos problemas y a promover el cambio social. La serie demostró que la televisión puede ser una herramienta poderosa para la crítica social y el activismo político. Volviendo al romance, no podemos dejar de mencionar Kara para Aşk. Esta serie cuenta la historia de Ömer, un policía que investiga la muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas cuya familia está involucrada en un caso de lavado de dinero. Ömer y Elif se unen para descubrir la verdad y limpiar el nombre de sus seres queridos, pero en el camino se enamoran. Dinero sucio amor fue un éxito por su historia de amor apasionante, sus escenas de acción emocionantes y sus giros inesperados. La serie exploró temas como la corrupción, la codicia y la lucha por la justicia, y su final fue uno de los más comentados en las redes sociales. Kara para Aşk combinó romance y thriller de manera magistral. La serie logró equilibrar una historia de amor apasionante con una trama de intriga y suspense que mantenía al espectador enganchado. La serie exploró temas como la corrupción, la codicia y la lucha por la justicia, pero lo hizo a través de la historia de amor de Ömer y Elif, lo que la hacía más atractiva y accesible para el público. El romance entre Ömer y Elif fue intenso y conmovedor. La química entre los actores Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün era palpable, creando una historia de amor creíble y emocionante. El espectador se sentía identificado con las luchas de Ömer y Elif por estar juntos y animaba por su felicidad. La serie demostró que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. La serie tuvo una producción impecable. Kara para Aşk se caracterizó por su alta calidad de producción, desde su fotografía y su banda sonora hasta su vestuario y su escenografía. La serie se filmó en locaciones impresionantes de Estambul y Roma, lo que le daba un toque cosmopolita y sofisticado. La serie demostró que las producciones turcas podían competir con las producciones internacionales en términos de calidad y profesionalismo. Ahora, vamos a hablar de una serie que te hará reír a carcajadas, Leyla ile Mecnun. Esta comedia surrealista cuenta la historia de Leyla y Mecnun, dos jóvenes que nacieron en el mismo hospital y fueron destinados a casarse desde el principio. A pesar de no conocerse, Leyla y Mecnun se ven obligados a vivir juntos y a lidiar con las excentricidades de sus familias y amigos. Leyla y Mecnun se destacó por su humor absurdo, sus personajes entrañables y su crítica sutil de la sociedad turca. La serie se convirtió en un fenómeno de culto entre el público joven y se caracterizó por su originalidad y su capacidad para romper las convenciones televisivas. Leyla ile Mecnun fue una serie innovadora y original. En un panorama televisivo dominado por comedias convencionales, la serie se atrevió a romper las reglas y a presentar una propuesta surrealista y absurda. La serie se caracterizaba por su humor inteligente y su crítica sutil de la sociedad turca. La serie demostró que la comedia puede ser un género poderoso para la crítica social y el comentario político. Los personajes de Leyla y Mecnun eran entrañables y memorables. Leyla y Mecnun no eran personajes perfectos, sino individuos excéntricos y torpes que luchaban por encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, el espectador podía empatizar con ellos debido a su bondad y su sentido del humor. La serie también contaba con un elenco de personajes secundarios memorables, como Erdal Bakkal, Aksakal Dede y Yavuz, que contribuían al humor y al encanto de la serie. La serie se convirtió en un fenómeno de culto en las redes sociales. Leyla ile Mecnun generó una gran cantidad de memes, frases célebres y parodias en las redes sociales. La serie también inspiró a muchos artistas y músicos a crear obras inspiradas en sus personajes y sus historias.
La serie demostró el poder de las redes sociales para impulsar la popularidad de una serie de televisión, y para crear una comunidad de fans apasionados. Continuando con las series que mezclan drama y romance, tenemos Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Medcezir cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio pobre que es acogido por una familia rica y poderosa. Yaman se enamora de Mira, una joven hermosa y privilegiada, y juntos deben enfrentar los desafíos de sus diferentes mundos. Medcezir fue un éxito por su historia romántica y juvenil, sus personajes atractivos y su banda sonora pegadiza. La serie exploró temas como la desigualdad social, la amistad y la búsqueda de la identidad, y su final dejó a los espectadores con una sensación de nostalgia y esperanza. Medcezir adaptó un clásico americano a la perfección. Aunque basada en DOC, Medcezir logró crear su propia identidad, adaptando la historia y los personajes a la cultura turca. La serie abordó temas como la desigualdad social, la amistad y la búsqueda de la identidad de una manera relevante y conmovedora para el público turco. La serie demostró que las adaptaciones pueden ser exitosas si se hacen con inteligencia y sensibilidad. El romance entre Yaman y Mira fue irresistible. La química entre los actores Atay Ulusoy y Serini Sarkaya era innegable, creando una historia de amor apasionante y juvenil. El espectador se sentía identificado con las luchas de Yaman y Mira por estar juntos y animaba por su felicidad. La serie demostró que el amor puede superar las diferencias sociales y culturales. La serie tuvo una banda sonora impresionante. Medcezir se caracterizó por su banda sonora pegadiza y emotiva, que incluía canciones de artistas turcos populares. La música se integraba perfectamente en la narrativa, realzando las emociones de las escenas y creando una atmósfera inolvidable. La serie contribuyó a impulsar la carrera de muchos artistas turcos y a promover la música turca en todo el mundo. Finalmente, pero no menos importante, vamos a hablar de Dirilis, Ertuğrul, Esta serie histórica cuenta la historia de Ertuğrul, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Resurrección. Ertuğrul fue un éxito por su recreación histórica detallada, sus escenas de batalla épicas y su historia de heroísmo y aventura. La serie impulsó el nacionalismo turco y promovió los valores tradicionales del país. Resurrección. Ertuğrul se convirtió en un fenómeno global, siendo vista por millones de personas en todo el mundo y contribuyendo a la creciente popularidad de las series turcas. Dirilis. Ertuğrul revivió la historia otomana. La serie despertó el interés del público en la historia otomana y contribuyó a promover el orgullo nacional. La serie se caracterizó por su recreación histórica detallada, su vestuario auténtico y sus escenas de batalla épicas. La serie demostró que la historia puede ser entretenida y emocionante. La serie promovió valores tradicionales. Dirilis. Ertuğrul enfatizó la importancia de valores como la lealtad, el coraje, la justicia y la fe. La serie también promovió la unidad familiar y la importancia de preservar las tradiciones culturales. La serie resonó con el público que buscaba una alternativa a las series occidentales y que valoraba los valores tradicionales. Dirilis. Ertuğrul se convirtió en un fenómeno global. La serie fue vista por millones de personas en todo el mundo, desde Oriente Medio hasta América Latina. La serie contribuyó a la creciente popularidad de las series turcas y a promover la cultura turca en todo el mundo. La serie demostró que las historias locales pueden tener un atractivo global si se cuentan con pasión y autenticidad. Y ahí lo tienen, 10 series turcas que, en mi opinión, cambiaron la televisión para siempre. Desde los dramas históricos hasta las comedias surrealistas, estas series demostraron la creatividad, el talento y la ambición de la industria televisiva turca. Estas producciones no solo entretenieron a millones de espectadores, sino que también generaron debates, rompieron tabúes y promovieron la cultura turca en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.